¿Me regresó? Muy bien. Entonces, hoy vamos a trabajar la interseccionalidad crítica, brecha digital y currículo. ¿Por qué me ha llamado mucho la atención esto de la brecha digital y currículo? Los diversos documentos que hemos encontrado en general durante la pandemia, todos, desde la OEA, desde los diversos organismos internacionales en general, hablaban de una brecha digital y la trataban de explicar siempre de una manera de suma y resta. Quienes tienen, quienes no tienen, cómo lo traen. Así de esta, construían discursos en torno a ello. Y uno se pregunta, ¿realmente qué es esto de la brecha digital? Más allá de pensar que hay una población que cuenta con tecnologías y una población que no las tiene. Entonces, ¿hacia dónde se puede orientar esta discusión? Y sobre todo, ¿cuál sería el papel, cuál sería la figura del currículum en toda esta nueva construcción? Entonces, esa mi plan de clase lo voy a pasar para que podamos nosotros avanzar. Entonces, nosotros iniciamos estas discusiones desde el 22, desde el semestre 22 y 21.1, cuando hablábamos de las tecnologías como elemento constitutivo de los discursos curriculares en la transición actual en América Latina. Y hablábamos de un elemento constitutivo, dado que precisamente en este momento, ¿sí? Se vuelve o nos volcamos a la educación remota, ¿no? A todo este proyecto de educación remota. Y entonces comienza a cobrar una gran importancia todas las tecnologías. Si bien sabemos que desde la década de los 70 incluso, con Cedillo se impulsa un proyecto de educación digital para la educación básica. Y así se va transformando. Pero todo esto aparece y desaparece en función de los proyectos educativos, de las políticas educativas, y se incorpora solamente como una herramienta, como un recurso, ¿sí? Y digo solamente porque después vamos a girar a volverlo ya como una parte de la vida cotidiana, ¿no? En el semestre 2021-2 hablamos de que existe un nuevo capital cultural en torno a las tecnologías de la información y la comunicación en el currículum. Y hablamos también de este capital tecnológico que se construye desde la perspectiva de Bourdieu sobre cómo se ha introyectado, ¿sí?, toda esta cultura y cómo tiene que ver con el manejo de artefactos, ¿sí?, con el manejo de dispositivos, pero también con una cultura en torno a cómo estamos pensando la realidad. Y aquí lo ligamos con la plática de la mañana, que habla de la construcción lógica en el manejo de los dispositivos, ¿no? Sabemos que si utilizamos de determinada manera una plataforma, pues podemos nosotros obtener cierta información. Incluso nuestras búsquedas en Google, que es lo más práctico que hacemos cotidianamente, pues buscamos un tema y nos empiezan a aparecer otros temas y así ligados. Y bueno, esto está ligado también a nuestra vida cotidiana. Y lo decíamos esta mañana, utilizamos el celular y entonces buscamos qué quieren saber sobre protecciones para las casas, les voy a decir eso. Y entonces te ponen 100 protecciones, ¿no? Por decir algo así como ejemplo. O si buscamos cualquier tema que esté en este momento sobre la mesa, ¿no? También hablamos en 2022-1 sobre la construcción de la cultura digital en torno a las tecnologías de la información y la comunicación y las nuevas subjetividades. Cómo se entrelazan, cómo las vamos construyendo estas nuevas subjetividades que tienen que ver con la cultura, que tiene que ver con esta incorporación de este capital cultural introyectado, pero también con las formas de mirar al mundo y de podernos comunicar y poder analizar, ¿no?, esta realidad. Y luego, este semestre,
me atrevo a empezar a trabajar el tema de interseccionalidad crítica, brecha digital y currículo. ¿Por qué surge esta inquietud? Porque ante la realidad compleja y ante las diversas lecturas que hemos realizado desde la complejidad, no podemos seguir teniendo una visión binaria, ¿sí? O las tecnologías son, o son un instrumento o las tenemos que marcar dentro de la cultura digital, pero son unas u otras. Y esto nos llevaba realmente a cuestionarnos. Entonces, ¿cómo acercarnos a las tecnologías y cómo acercarnos a las consecuencias del uso de las tecnologías, de la incorporación de las tecnologías en la educación? Y también cómo se han incorporado al campo curricular. Entonces, hablábamos de que en un primer momento señalábamos la articulación de una visión curricular en torno a las TIC y hacíamos una categorización rígida, porque hablábamos de esta articulación, pero solamente ahorita vamos a ver un esquema, como si estuvieran relacionadas, ¿no? Nada más una relación. Luego, en esta búsqueda de integración, pues lo vimos desde otra perspectiva, cómo había unas interacciones, cómo se iban construyendo. Y entonces, ahora me acerco a pensar lo curricular en torno a las tecnologías de la información y la comunicación desde la interseccionalidad. Este fue uno de los esquemas que presenté al principio cuando hablábamos de la articulación de una visión curricular en torno a las tecnologías de la información y la comunicación. Y entonces decíamos, ¿cómo hablar de las tecnologías de la información y comunicación desde la visión económica, que era para formar un capital humano, la visión sociológica desde la perspectiva de Bourdieu, la visión pedagógica y didáctica, que nos hablaban de cómo trabajarlas como un recurso didáctico, la visión psicológica, hablando como artefacto, desde Vygotsky, la visión filosófica, en donde se señalaba que toda tecnología ha sido un elemento para poder interactuar con la realidad y que no podemos pensar solamente como un recurso instrumental, sino que durante toda la historia de la humanidad siempre se han construido una serie de técnicas para poder intervenir en la propia realidad. Y la visión tecnológica no como una visión aislada de las construcciones sociales, políticas e históricas. Después, cuando hablamos de la integración, planteábamos cómo ubicarlas en este proceso de globalización, en la sociedad del conocimiento, en el marco de la cuarta revolución industrial, en el escenario de una complejidad pura, en esto lo que se llama cultura mundo, en la hipercultura, que es a lo que estamos enfrentando, en el hipercapitalismo. Y entonces, ¿hacia dónde se orienta todo esto? ¿Cuál es el horizonte imaginario en el cual nos estamos moviendo para poder trabajar la integración de las tecnologías de la información y la comunicación al ámbito curricular? Pues ahora, lo que yo quiero plantear, esta visión de la interseccionalidad, en donde no solo se articulan, no solamente interactúan, sino que están imbricadas. Cuando nosotros hablamos de la visión curricular, ponemos de manifiesto la visión pedagógica, sociológica, psicológica, filosófica, tecnológica, pero pensándolo como construcciones que tenemos que llevar a cabo en función de una visión macro y una visión micro. ¿A qué me refiero con ello? Primero, la interseccionalidad es un paradigma alternativo al antagonismo positivista y también al posmodernismo, que haría parte de las dicotomías que estructuran la epistemología occidental. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Nosotros veíamos en otros semestres cómo este pensamiento binario desde el positivismo nos lleva a pensar la realidad siempre fragmentada y siempre polarizada. ¿Sí? Y entonces, pensar en clave interseccional es pensar en múltiples dimensiones como elementos que se encuentran interrelacionados y superpuestos,
que son irreductibles unos de otros y que no pueden ser categorizados de manera rígida o estática, ¿sí? ¿Eso a qué nos lleva? Cuando yo trabajo con quise representar la interseccionalidad a partir de diagramas de Venn. Entonces, esto me permite representar un proceso de categorización de la realidad no rígida, de este movimiento en el cual se encuentra realmente la construcción de la realidad y la realidad misma. Reflexionar en torno a las intersecciones, imbricaciones o atravesamientos que nos permitan pensar las políticas y prácticas en educación que configuran la opresión, la exclusión, la discriminación y la subalternización de ciertos grupos sociales, lo que genera vulnerabilidad. ¿Y de dónde recupero esta categoría de interseccionalidad? Lo recupero a partir de los planteamientos feministas, de las luchas feministas. ¿Por qué? Porque este es un movimiento, o sea, esta categoría se incorpora a partir de estos movimientos, sobre todo cuando se habla de la lucha, por ejemplo, de las mujeres negras, que hablaban de la discriminación, pero que la discriminación no podría ser vista solamente por el color, ¿no?, de la piel, sino tenía que verse también por el lugar que ocupaban dentro de la sociedad, también por las posibilidades de acceder a la institución escolar o tener cierta escolaridad, y por la posibilidad de incorporarse a un trabajo digno. Pero aún así, en estas lecturas, lo que también detectamos es cómo cuando se habla, por ejemplo, de las mujeres negras esclavas, y ellas lo denuncian, el esclavismo que estaba haciendo referencia a una situación en la que no era la mujer negra solamente hablar de ellas como las esclavas, sino era hablar de cómo las mujeres que podían reproducir a la fuerza de trabajo, tenían hijos para ser esclavos y para seguir reproduciendo una situación de discriminación. Es decir, hay situaciones bastante complejas que a veces se naturalizan y se presentan solamente como discursos críticos, así entre comillas, en el sentido o de denuncia, pero no se profundiza qué hay detrás de todo ello. Entonces, se está luchando por incorporar esta categoría al ámbito social y al ámbito educativo. En los países de América Latina, esta categoría de interseccionalidad se incorpora bajo una perspectiva de los derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos bajo este discurso se está incorporando esta categoría de interseccionalidad, pero además es una categoría en construcción, ¿sí? Y esto es lo que a mí me llamó la atención, cómo poder explicar, cómo poder trabajar la brecha digital, la brecha cognitiva, desde esta categoría de interseccionalidad, ¿no? A su vez, la interseccionalidad exige que se la aborde desde una mirada tanto macrosociológica como microsociológica. Se trata de una diferencia analítica. Y aquí voy a señalar por qué utilizo los diagramas de Venn, ¿sí? Cuando se dice, tenemos una diversidad en religión, en racismo, etnicidad y orientación sexual, pero también tenemos que hablar de nacionalidad, de capacidad, discapacidad, de sexismo y de clase. Y ahora bien, ¿cómo trabajar desde el ámbito curricular la exclusión, la discriminación, la opresión y la subalternización? Esa es una mirada micro, pero la mirada macro está dado por la imbricación de todas estas dimensiones, que son las que van a determinar, bueno, sin caer en determinismo, son las que van a constituir realmente esta situación de exclusión, de discriminación y de opresión. Entonces, cuando hablamos nosotros de hacia dónde queremos mirar, cuál es el horizonte imaginario, hacia dónde queremos orientar toda nuestra propuesta curricular y nuestra propuesta educativa, ¿sí? Tenemos que hacerlo
siempre contextualizada. Contextualizado, y hablamos de este proceso de globalización, de la sociedad del conocimiento, de la cuarta revolución industrial, y de aquí lo que hemos hablado de la complejidad, de la cultura mundo, de la hipercultura y del hipercapitalismo. ¿Se dan cuenta cómo se va complejizando realmente la representación que voy haciendo de esta, de cómo se están incorporando las tecnologías de la información y la comunicación al campo curricular? Todavía no puedo decir que así se incorporen, sino que es un acercamiento a un análisis a la realidad compleja que estamos viviendo y que nos lleva a pensar, bueno, y en este caso, cómo vamos nosotros a mirar, cómo vamos a construir, ¿sí?, un currículum como proyecto educativo. Entonces, y aquí es algo que a mí me interesa señalar. Analizar desde la interseccionalidad es no pensar solo en dos dimensiones. Hablar cómo hay diversas dimensiones que están interactuando. A lo mejor ahorita parecería muy arriesgado a plantearlo así. Esa es mi interpretación que hago, porque yo me decía, ¿cómo explico la interseccionalidad? ¿Cómo explico el movimiento de la realidad? ¿Cómo explico, cómo trato de decir que todas estas dimensiones se imbrican, ¿sí? Y hay un punto en donde convergen, y que si hacemos un recorte de la realidad, en esta convergencia están presentes todos los demás elementos. Claro que para analizarla tendríamos que centrarnos en alguno de ellos. Esto ya es una cuestión metodológica, pero la realidad se encuentra en constante movimiento. Estas discusiones las tuve con Dalia, y Dalia me hizo favor de armarme estos esquemas, ¿no? Porque realmente, ¿cómo representarme la realidad en tercera dimensión? ¿Cómo pensar la interseccionalidad desde una tercera dimensión? Entonces, para ello, recurrimos a los cubos. No sé si algunos de ustedes alguna vez ha jugado con estos cubos Rubik, que es lo que me representaba, cómo el manejar la realidad implica, ¿sí? Cómo hacer una lectura de la realidad implica cómo vamos nosotros dando lugar a cierta dimensión, cómo vamos nosotros planteando cómo están interactuando. Y como la realidad no las podemos representar de una sola manera, sino pensando más allá en una realidad cambiante en función de aquellos elementos que están, o de aquellas dimensiones que están interactuando. Ojalá yo pueda explicarme, pero en el fondo tengo que buscar otras formas de acercarme a las tecnologías, tengo que acercarme a la brecha digital y a la brecha cognitiva. Entonces, desde la interseccionalidad es preciso analizar, indagar estos múltiples atravesamientos, considerando la relación entre estas categorías en función del contexto, la situación, las particularidades de cada situación, y esto resulta un paradigma sumamente valioso tanto para el abordaje en pedagogía en torno a quiénes son los sujetos de la educación, como así también para el abordaje de los derechos humanos en el contexto del capitalismo colonial. Y aquí aparece esta otra categoría, capitalismo colonial, porque lo que se trata es de evidenciar, ¿no? Y de explicitar que en el fondo, cuando nosotros hablamos de brecha digital y hablamos de una brecha cognitiva, hay de fondo una visión neocolonialista. Entonces, desde la interseccionalidad, la brecha digital y la brecha cognitiva no pueden ser analizadas desde una perspectiva, ni ser naturalizadas. ¿Qué significa? Que no podemos seguir con el discurso solamente recuperando todos los organismos internacionales y algunos documentos donde se nos menciona que
que si bien es cierto que en México y que en América Latina tenemos un problema de conectividad, habría que analizarlo a la luz de las condiciones históricas, políticas y sociales que van a afectar, ¿sí? Que van a provocar esta brecha digital. Es decir, no podemos quedarnos con sencillamente discernir las diferencias, quienes sí tienen y quienes no tienen acceso a un artefacto o un conocimiento, ¿sí? ¿Por qué no se tienen dispositivos en casa? ¿Por qué no se tienen celulares? ¿Por qué no se tiene banda ancha? ¿Por qué? O sea, hay más preguntas que respuestas. Entonces, vamos a hablar de estas brechas digitales. Y entonces se dice que la separación que existe entre las personas, comunidades, estados y países que utilizan las tecnologías de información y comunicación como una parte rutinaria de su vida diaria, y aquellas que no tienen acceso a las mismas y aunque las tengan, no saben cómo utilizarlas. La UNESCO señala que no hay una, sino varias brechas digitales multiformes que lejos de excluirse mutuamente, se combinan entre sí en función de las situaciones nacionales y locales, los recursos económicos, las asimetrías entre las ciudades y el campo, la edad, el sexo, la lengua, la educación y la procedencia sociológica, cultural y el empleo. Muy bien, ya se enunció. Y todo ello, ¿qué lo provoca? ¿Qué hay de fondo? Entonces, primero, la brecha digital supone que el 75% de la población del planeta no tiene acceso o muy poco a los medios de telecomunicación básicos. Segundo, la brecha cognitiva no solo divide los países del hemisferio norte y los del sur, sino que esos esquemas inequitativos se generan al interior de una misma sociedad. Tercero, la concentración del conocimiento y de las inversiones en los campos de la ciencia de vanguardia y la educación. Cuarto, la información y la educación como mercancía se convierte en un obstáculo que abre interrogantes entre el compromiso como bien universal y accesible para todos y el respeto por los derechos de la propiedad intelectual. Quinto, y las disparidades sociales, nacionales, urbanas, familiares, sociales y culturales que afectan a un gran número de países. Así también, la persistencia de las desigualdades entre los sexos se convierten en obstáculos prácticamente insalvables para que el conocimiento sea un bien común compartido. Y si nosotros, por ejemplo, revisamos lo que se llama la agenda educativa de la Comunidad Europea, habla de dos elementos constitutivos de esa agenda. Una son el desarrollo de las capacidades y otro es el pensar en los jóvenes. Y el desarrollo de las capacidades hace hincapié en que los jóvenes tienen que manejar las tecnologías, que los jóvenes tienen que formarse para el empleo, que me parece que es fundamental, que es necesario, pero todo está orientado hacia continuar con lo establecido, ¿no? No hay un cuestionamiento crítico a todo ello. Después, el problema de la brecha digital no solo radica en el acceso a la red y a la información. Constituye un problema social en el cual los encargados de establecer e impulsar políticas públicas que tiendan a disminuir inequidades e injusticias sociales. Y aquí nos vamos a esta visión de lo que implica injusticia social. Se relacionan directamente con las políticas públicas de acceso a la información y no debe confundirse con el simple hecho de la disponibilidad o carencia de los recursos tecnológicos. Sabemos que el derecho al uso de Internet y tener banda ancha es un derecho universal, se convirtió también en un derecho humano. Sin embargo, en la mayoría de los países de América Latina no se cuenta con este recurso fácilmente. No se puede sustituir a la política con la tecnología, lo que puede traer características catastróficas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una brecha cognitiva, es una dimensión de la brecha digital, resultado de las desigualdades en un contexto social y tecnológico,
trae consigo una serie de desigualdades en el desarrollo de las habilidades cognitivas, indispensable para incursionar en la sociedad de la información. Esto de la brecha cognitiva, podríamos tener sesiones completas de qué implica la brecha cognitiva. Y cuando nosotros empezamos a trabajar que el no manejar un determinado lenguaje nos está impidiendo tener acceso a todo el manejo de los contenidos en Internet. Y entonces nos preguntamos, muy bien, ¿cuál es el idioma que se privilegia para manejar Internet? Y entonces la brecha cognitiva está dada por los que manejan un lenguaje, por los que manejan una lengua, por los que manejan ciertos códigos. Y entonces aquellos que no poseemos determinados códigos, no podemos tener acceso a toda esta información que se maneja a través de las tecnologías. Entonces, lo que se pone en juego realmente a través de esta brecha cognitiva es quienes sí tienen acceso a determinada información y quienes no tienen acceso. Entonces, la brecha cognitiva se orienta hacia una sociedad donde los conocimientos son parte del dominio y de solo un segmento de la sociedad, mientras que la mayoría son excluidos. La brecha cognitiva propicia escenarios conflictivos y de mayor inequidad, debido a que la capacidad receptiva de la comprensión y de la asimilación de conocimientos se vincula con los conocimientos previos que se poseen, así como con las posibilidades para la obtención, uso y manejo de la información en diferentes redes sociales y medios. Entonces, cuando a nosotros se nos dice, es que no tienen los conocimientos previos para manejar todas estas tecnologías, lo entendemos y entonces nos vamos a visiones psicológicas. Pero estas visiones psicológicas las tenemos que contextualizar y no se tienen esos códigos, no se tiene ese lenguaje, ese manejo de la información, porque qué tipo de información se esté privilegiando a través de las tecnologías, cómo se está manejando. Entonces, la brecha digital y la brecha cognitiva están ligadas a un tipo de manejo de la información, a un tipo de manejo de todos los dispositivos que tiene que ver con una situación donde se favorece o no el manejo de todo ello. Entonces, la brecha cognitiva se relaciona no solo con el desarrollo de competencias digitales vinculadas al uso y manejo de dispositivos, sino también con el dominio de una lengua y de una cultura hegemónica, en detrimento de las culturas autóctonas. Y quiero señalar que en el Instituto de Investigaciones Filológicas se puso a discusión cómo incorporar, por ejemplo, algunas lenguas indígenas para poderse comunicar con determinados grupos étnicos. Y entonces hay discusiones en torno de cómo se dice determinados grupos étnicos no van a tener acceso a las tecnologías. A ver, ¿por qué hay una brecha cognitiva? Sí, porque el lenguaje que se usa es diferente al lenguaje que se maneja. Y esta visión de querer usar un mismo lenguaje y homogeneizar a la sociedad a través de un solo lenguaje, a través de ciertos dispositivos, está implicando también el acrecentar una brecha cognitiva. Pero en el fondo es quién tiene acceso a determinada información y quién no va a tener acceso a esa información por no manejar el idioma en el cual se escribe a través de las tecnologías. Luego, hay una brecha cognitiva crítica, lo que podría representar que no toda ausencia representa vulnerabilidad, pues ello dependerá del sentido crítico que cada sujeto logre desarrollar. Entonces hay una visión social, pero también hay otra perspectiva, y esta perspectiva en donde se dice cómo los sujetos construimos nuestro lenguaje, nuestras formas de relacionarnos y nuestra forma de comunicarnos.
Entonces, la brecha cognitiva está ligada a la vulnerabilidad. Se habla de que los grupos vulnerables no tienen acceso a determinados bienes, ¿no? Materiales e inmateriales. Pero también, ¿qué significa esto de presentar grupos vulnerables, ¿no? Entonces, el hecho de que se tenga o no, o se pertenezca o no a un grupo vulnerable, depende también de aquello que va a estar determinado socialmente, pero también de cómo se incursiona en este campo. Entonces, la brecha generada por falta de un sentido crítico sería de fondo un problema sistémico de mayor envergadura. Es decir, no solamente uno como sujeto social, por momentos no se incorpora a determinadas discusiones y demás, pero también los puede aceptar todos estos discursos, pero si no hay un sentido crítico, se queda uno también en esta dinámica acrítica de lo que se está presentando. Ahora bien, desde las perspectivas feministas, la vulnerabilidad también es una forma de resistencia. Y vulnerabilidad tiene que ver con grupos, con lo que afecta, la afectación de los sujetos. Y la afectación no siempre es en sentido negativo. También aquello que nos provoca, que nos hace pensar, que nos hace discutir, que nos hace analizar, también puede incluirse como una forma de resistencia. Y la resistencia se constituye como una fortaleza. Si nosotros hemos visto, y aquí recupero, por ejemplo, la perspectiva que tienen las feministas, en donde se dice, sí, hemos sido discriminadas, hemos sido maltratadas, pero esto no significa que nos pongamos en un papel solo de víctimas. También tenemos voz y tenemos que expresar nuestra visión del mundo, nuestra visión de la vida, y tenemos que luchar por nuestros derechos, ¿no? Entonces, ¿cómo? Resistiendo ante todos los embates y resistiendo ante situaciones adversas, pero la resistencia implica un posicionamiento político en torno a cómo acercarnos a la realidad. En este caso, cuando nosotros hablamos de la brecha cognitiva que se está en estos momentos presentando en un ambiente donde las tecnologías de la información y la comunicación están fomentando, propiciando. No es en sí mismo su fin, pero sí el manejo, el uso de ellas provocan en gran parte de la población una brecha digital y una brecha cognitiva. Entonces, y aquí yo me quedaba pensando, cuando estaba haciendo este trabajo, me quedaba pensando en un programa que escuché de cómo los rarámuris habían creado una música de reggaetoneros, hablando y protestando en torno a la condición que viven, ¿sí? Está en YouTube. Y entonces ellos tenían miedo de enfrentarse a su comunidad porque salían de los marcos con una música que no correspondía a su contexto. Sin embargo, en este lenguaje, en esta lengua rarámuri, lo que ellos hacían era protestar con ese ritmo, con esa métrica, con protestar ante la injusticia que están viviendo. Entonces, pensar la brecha digital y pensar la brecha cognitiva nos lleva otra vez a plantearnos las preguntas que hemos realizado a lo largo de nuestros seminarios. ¿Para qué futuro? ¿Para qué futuro nos estamos formando? El problema del progreso infinito como futuro. Se nos prometió que nuestros países iban a estar en continuo progreso, pero en continuo progreso en donde el hipercapitalismo está dejando huellas en la sociedad y huellas en la comunidad, huellas ecológicas, huellas sociales, ¿sí? Y que realmente esta desigualdad social y esta desigualdad educativa
tiene que ver con esta idea también de un progreso en donde los beneficiarios solamente son algunos. ¿Por qué y para qué se hace necesario responder al futuro si lo enmarcamos en el ámbito curricular? Después, hay una serie de preguntas detonadoras que yo quisiera plantear para trabajar los siguientes documentos. Nosotros vamos, como se señalaba al principio, vamos a analizar varios documentos que tienen que ver con la brecha digital y con la brecha cognitiva, pero los vamos a analizar a la luz de cómo modificar la brecha digital y cognitiva desde el currículum, pensando desde la interseccionalidad. Es decir, no solamente como una situación de desigualdad social, como una situación de desigualdad educativa, sino pensando cómo hay esta imbricación de distintas dimensiones que están determinando esta brecha digital y esta brecha cognitiva. Cómo las tecnologías de la información y comunicación pueden asumir un potencial crítico y de apoyo para la construcción de conocimientos socialmente productivos. Y esto lo se ha manejado a lo largo del seminario, es decir, aquellos conocimientos que son propios de tu cultura, que te permiten incursionar en tu contexto, pero también te permiten cuestionar y ampliar tus horizontes. Cómo evitar la producción y eludir la reproducción de desigualdades sociales y políticas, ¿sí? Pensando siempre en el futuro. Nosotros en las diferentes sesiones hemos trabajado y hemos discutido, y a partir de las diferentes participaciones de mis colegas y de los invitados, se ha hecho énfasis en la necesidad de pensar siempre en la construcción del futuro a partir de la realidad, hacer esta lectura de la realidad, pensando en qué es lo que vamos a construir hacia el futuro. Porque un currículum siempre está implicando el poner en juego el proyecto hacia donde vamos a orientar la formación de los futuros ciudadanos. Entonces, las respuestas a las preguntas anteriores pueden contribuir a la respuesta a los cuestionamientos planteados en semestres anteriores. ¿Qué currículum? ¿Para qué futuro? ¿Para qué contextos? ¿Qué contornos sociales se ponen en juego? ¿Qué subjetividades se van construyendo? ¿Y para qué subjetividades queremos nosotros construir ese futuro? Y las lecturas, ahorita los vamos a presentar para que podamos nosotros comentar. Muchas gracias. Como les digo, es un primer acercamiento porque cómo explicarnos, cómo hacer una lectura de la realidad, no de manera binaria, sino con la lógica de la complejidad, ¿sí? Desde esta perspectiva de la interseccionalidad. Sé que es muy arriesgado pensarlo de esta manera, pero también no podemos continuar pensando en una sola dirección. A lo mejor alguien en este momento piensa que hay otras formas e igual sale mi lógica de pensamiento, ¿verdad? Mi lógica de pensamiento en donde quiero representarme la realidad y quiero cómo nos acercamos, cómo lo trabajamos, pero es un ejercicio más de análisis, de reflexión, de crítica para seguir avanzando en estas discusiones. Hasta aquí vamos a dar 2 segunditos, ¿no? Rápidamente. Espero que sea provocadora mi presentación, que sea provocadora para decirme falta, se requiere, necesitamos seguir construyendo desde otra perspectiva o bajo esta perspectiva, o qué es lo que les provoca todo esto, ¿no? Bueno, con la intención de poder
discutir y analizar un poco más en torno a ello, dejamos 2 lecturas, las lecturas que estaban ya previamente en el drive del seminario, y ahora vamos a trabajar las siguientes lecturas. Vamos a conformar los equipos y cada equipo tendrá una lectura, como ya se mencionó, lecturas muy concretas que están sacadas de los diarios, de los periódicos y de algunas referencias que no son de más de 5 páginas, en las que vamos a discutir y vamos a analizarlas desde una perspectiva de la interseccionalidad. ¿Sí? Entonces yo les invito a que reflexionemos, a que hagamos este análisis y tratar de avanzar, ¿no?, un poco en esta mirada de lo curricular desde una perspectiva de la interseccionalidad. Sí, muy claro, Conchita, muy buena aproximación, buen reto que nos pones. Estás confiando aquí en las inteligencias múltiples presentes esta tarde y vamos a ver qué se resuelve. Se trata de hacer, de leer, de idear, de imaginar, de ensayar, de eso se trata, ¿verdad? Y entonces yo le voy a pedir a Ana, que es la ducha en esto de la formación de los equipos, de la distribución de las lecturas. Ahorita ella les va a decir cómo. Nos vamos a ir a salas. Y nada más quisiera hacer una sugerencia, Conchita. Tu presentación, porque ahí están las preguntas que tú estás proponiendo, ¿la podrías agregar al chat, por favor? Sí. Bueno. Yo creo que están en el plan de clase, ¿no? Las preguntas. Están en el plan de clase, son las... bueno, sí es cierto, sí, no, ya, perdón, están en el plan de clase, está bien. Y ahí mismo en la carpeta están las 6 lecturas que habría que revisar, bueno, una por equipo. Entonces, 28 menos 4 quedarían 24. Quedarían 6 equipos de 4 personas más o menos. Conchita, ¿está bien así? Sí. Y son 6 lecturas, y ahí ya cada una de las lecturas trae el número del equipo. Entonces el equipo 1, equipo 2 y así hasta el 6, y este que está acá pues es el plan de clase donde vienen las preguntas para discusión que comenta Conchita. Entonces, bueno, vamos a hacer los equipos al azar, de 4 personas, y de todos modos pues cualquier duda nos avisa. Entonces déjenme ir acá a la sección de los primeros semestres, los primeros semestres o el primer semestre que hacíamos esto de los ejercicios en las salas, creo que nos tardábamos como media hora en irnos todos a las salas porque no le agarrábamos la onda. Y ahora ya lo hemos más o menos superado, ¿verdad? Pero me acuerdo mucho que era muy complicado, tanto para quien lo organizaba como para los participantes, ¿no? Pero bueno, creo que cada día... Para mí sigue siendo complicado, todavía no te lo aprendo. Ana, ¿cuánto tiempo nos vamos a salas? No sé, Conchita, más o menos, ¿qué tiempo prevés? Aproximadamente 40 minutos. Ok, entonces son a las 6:40, 6:35, 6:40 más o menos, ¿no? Sí, 35, 40 minutos, sí. Muy bien. Bueno, pues adelante, ya están las salas. Si gustan ir pasando y, bueno, cualquier duda, pues aquí andamos. Hablando de la brecha cognitiva. La mía todavía no se cierra. Ahorita que salíamos de la facultad y venía para acá, me caí en cuenta de que nunca había usado el Zoom.